Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a retomar con las clases de teoría de la materia propiamente dicha. Y me parece que hoy va a ser una clase que probablemente a más de uno le sirva para terminar de entender cómo plantear el integrador. Si bien no es necesario que usen esta clase porque estamos por la fecha, sí les va a servir a ustedes conceptualmente para decir, está bien, esto es lo que tengo que hacer. Todo, paréntesis, todo lo que hayan hecho hasta acá no hace falta que lo modifiquen, lo dejan así como está y para la segunda entrega ya saben cómo proceder. Bueno, hoy va a ser la primera clase de unas cuantas de trayectorias interplanetarias. Les cuento un poco cómo va a ser la secuencia. Hoy vamos a ver la primera parte de teoría, mañana vamos a ver práctica de lo que vimos hoy. La semana que viene vamos a ver la segunda parte de la teoría y la segunda parte de la práctica. Así que, ¿qué pasa? Trayectorias interplanetarias, como se podrán imaginar, es un tema súper amplio, súper complicado en cuanto a cuanto más complejo lo quieran hacer, más complejo se hace. Así que hay mucho para hablar. No vamos a llegar a hacer temas muy complejos, como por ejemplo display targeting. Les voy a mostrar cómo hacerlo en GMAT, pero no lo vamos a hacer a mano ni mucho menos para lo que es. Pero sí vamos a estar viendo todas estas técnicas, por lo menos para que ustedes tengan en mente qué es lo que son, cómo se aplican y todo eso. Bueno, el objetivo de la clase de hoy, con la primera clase de teoría, es, primero que nada, no es una introducción a las trayectorias interplanetarias, ver cómo se plantea. Segundo, ver el método de Pachkónics, cónicas empalmadas, se dice en español. Después, asíntotas de lanzamiento y el problema de Lambert y Port-Chopsons. Vamos a ver que esto avanza rápido. Empezamos con Pachkónics, que es una pavada, y de repente se pone más complicado. Bueno, empecemos por las bases. Cuando nosotros queremos ir a una trayectoria interplanetaria, se podrán imaginar, nosotros en la Tierra tenemos un campo gravitatorio, y para poder ir a Marte, por ejemplo, tenemos que escapar el campo gravitatorio de la Tierra. Si no, seguiremos en la Tierra. Entonces, tenemos que hacer lo que se llama una trayectoria de escape. Hasta ahora, nosotros habíamos visto todas trayectorias circulares o elípticas, órbitas. Pero no habíamos visto todavía trayectorias hiperbólicas. Una trayectoria interplanetaria necesita, primero que nada, una trayectoria hiperbólica para poder escapar del planeta de origen. Vamos a ver después que también para llegar a un planeta también vamos a usar una trayectoria hiperbólica, pero de llegada. Una trayectoria hiperbólica se define como aquella donde la velocidad de periapsis es mayor a la velocidad de escape. Ahora vamos a ver qué es la velocidad de escape, igual se puede imaginar. Si la velocidad es igual, es una trayectoria parabólica. Las parabólicas no me van a escuchar mencionarlas más allá de lo que les estoy contando ahora, porque son puramente teóricas y no tienen mucho sentido, porque es cuando la excentricidad es exactamente igual a 1 y, como podrán saber, es imposible de conseguir, siempre va a ser un poquito menos o un poquito más. Además, por mucho que se pudieran lograr, serían altamente inestables, así que no nos interesa. Una vez que la nave, la sonda, el satélite, sea que ustedes estén usando, escapa a la gravedad terrestre, está en una órbita heliocéntrica. Yo acá por ahí generalicé un poco demasiado, porque ni bien alcanza la trayectoria hiperbólica, todavía el campo gravitatorio predominante es la Tierra, pero podemos representar esa órbita como una órbita alrededor del Sol también. Como recordarán de mecánica racional, depende del sistema de referencia que usemos. El movimiento siempre depende del sistema de referencia. Todo esto es todo movimiento relativo, lo que pasa es que lo damos de forma más amena. Si se escapa exactamente la gravedad terrestre, que es lo que yo le decía, cuando la velocidad de periapsis es exactamente igual a la velocidad de escape, se estaría en una órbita igual a la de la Tierra alrededor del Sol. Esa órbita no va a ser estable, porque la Tierra nos va a estar perturbando todo el tiempo y vamos a estar en una órbita bastante rara. Pero supongamos un caso teórico
donde pudiéramos hacer esto y la Tierra de repente desapareciera, estaríamos en una órbita exactamente igual a la Tierra alrededor del Sol. Es decir, voy a dibujar una cosita, así creo que se va a entender mejor. Si nosotros tenemos la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que van a ver que el Sol lo dispone siempre para que se distinga de otros cuerpos, y estamos en una velocidad de escape exactamente igual, de repente nuestra órbita, acá yo dibujo muy grande la Tierra, permítanme la libertad creativa de decir que sería así. ¿Y importa la gravitación ni nada? Sí, y ahora lo vamos a ver eso con la asíntota de lanzamiento. Pero si nuestra velocidad de infinito, ahora vamos a ver, es igual a la de la Tierra, estamos en una órbita igual a la de la Tierra. Después sí, hay algunas cuestiones con la orientación, así que sí, tu pregunta, la respuesta es sí, importa la orientación. Ahora vamos a ver cómo. Si se excede la velocidad de escape, va a depender la dirección de ignición. Es justo lo que vamos a preguntar. Si se excede, vamos a depender de la velocidad de ignición con respecto a la órbita de la Tierra. Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Bueno, acá les dejo un resumen, un recordatorio de la geometría de los tipos de órbitas, porque hasta ahora habíamos visto estas y estas, pero las hiperbólicas todavía no las habíamos visto. Las hiperbólicas tienen dos particularidades. Uno es que su excentricidad es mayor a 1, y la otra es que el semieje mayor es negativo. Esto es una herramienta matemática, básicamente, ¿no? Es una herramienta matemática para hacer que la energía de la órbita dé positiva. No sé si se acuerdan de la energía mecánica. La energía mecánica, cuando es negativa, la energía mecánica de la órbita, ahora se me fue el nombre exacto, no importa. La energía mecánica, cuando es negativa, significa que la órbita está estable, cerrada. Está cerrada, es decir, está atrapada, por así decirlo, adentro del campo orbitero del planeta o del cuerpo que orbita. Cuando la energía es positiva, está en una trayectoria de escape. Entonces, este A, acá, T menor a 0, básicamente dice que esa energía va a ser positiva. No me meto mucho más que esto, es para explicarles que es una herramienta matemática el hecho de que el A sea menor a 0. Después se mide exactamente igual, ¿eh? Si el A, fíjense, el A está por detrás del periapsis. Fíjense, este es el radio del periapsis, acá, en esta parte, y el A está por detrás. ¿Por qué? Porque el foco está por detrás de nuestra trayectoria. No nos interesa mucho más que eso, después, si surge en algún momento, lo volvemos a ver. Les hablo de la velocidad de escape y les dejo un segundo para que me consulten, igual pueden levantarme la mano sin problema. Bueno, la velocidad de escape, esto creo que lo vemos en física o algo por el estilo, se define como la velocidad necesaria para vencer el campo potencial de la gravedad, ¿no? Entonces, va a ser 2mu sobre r raíz cuadrada. Esta velocidad, en general, se mide en la superficie. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, el radio va a ser igual al radio de la Tierra. Y para este caso es aproximadamente 11 km por segundo. Es decir, fíjense que nuestra velocidad en Leo es alrededor de 8 km por segundo. Nuestro delta V va a ser aproximadamente de 3 km por segundo. No sé si les sonará ese delta V, pero es muy similar al que se usa para ir a Geo, a la Luna y también a órbitas interplanetarias. ¿Por qué? Porque por efecto Doppler, el cambio, recuerden el efecto Doppler, dice que cuando aplicamos un delta V en altas velocidades es más eficiente. Entonces, si nosotros aplicamos un delta V en una órbita pequeña, como una órbita Leo, ya traemos mucha velocidad, con muy poquita diferencia de velocidad, o sea, muy poquita diferencia en el delta V. Podemos ir a destinos muy diferentes. Ahora vamos a ver
los valores para ir a diferentes lugares en el sistema solar. Entonces, bueno, nuestra velocidad de escape es 11 kilómetros por segundo, pero si estamos en geo, si estamos en órbita casi lunar, todo eso, ahí sí va a notarse un cambio importante en ese valor. Así que recuerden que este R incluye el radio del perigeo, es decir, el radio de la Tierra más lo que ustedes están alejados de la superficie. Si ustedes están a 200 kilómetros, no va a haber mucha diferencia, pero si están a 40.000, 100.000, sí. Bueno, sirve para determinar si un objeto va a escapar o va a quedar atrapado en el campo gravitatorio de un cuerpo. Si la velocidad de escape, por ejemplo, de un meteorito es menor a la necesaria, a la altura que vaya a pasar por la Tierra, si es mayor va a seguir de largo. Si es menor, va a quedar atrapado y lo más probable es que impacte sobre la Luna. Porque la Luna, de hecho, por eso tiene tantos cráteres. Cuando ustedes ven en la tele y eso, van a impactar un meteorito sobre la Tierra, qué sé yo, eso en general es porque viene en trayectoria directa, no es porque se va a atrapar en el campo gravitatorio de la Tierra. Porque viene muy rápido. Pero podría pasar. Si viene a menos de X kilómetros por segundo a la distancia que pase por la Tierra, quedaría atrapado. Sí. Pero eso no dependería de la trayectoria. Quiero decir, si pasa dentro de la esfera de influencia, bueno, si pasara muy lejos, por ahí hay una órbita elíptica. Por supuesto. Sí, por eso. Si pasa muy lejos, este R cambia. Este es el R que te importa. O sea, no viste que me dijiste, si pasa muy lejos, bueno, ese R es ese muy lejos que vos digas. Es el mínimo punto de acercamiento. Si en el mínimo punto de acercamiento esa velocidad es menor a la de escape, va a quedar atrapado en una órbita elíptica. Sí o sí dentro de la esfera de influencia de la Tierra. No Sí, podría... exacto, que ahora vamos a ver la definición de esfera de influencia, sí. Una pregunta, ¿no hay cometas que están orbitando, que pasan casi 30 años, como el Halley? Eso se orbita en el Sol. En el Sol. Sí, y pasan cerca de la Tierra. Es muy probable que prácticamente, no sé cuánto pasan, pero lo más probable es que pase cerca de la esfera de influencia de la Tierra, y por eso es que hay algunos pedazos que suelen caer y hacen como lluvias de estrellas. Las lluvias de estrellas son pedazos de cometa o de asteroides o de meteoros, nunca me acuerdo, meteoritos, la diferencia, que caen y se queman en la atmósfera. Entonces, eso puede pasar. Y de hecho, en realidad, la mayoría de las veces, cuando hay lluvias de estrellas, no es que se atrapan en la Tierra, sino que pasa por delante de la órbita de la Tierra, es decir, no sé, el cometa pasa así. Entonces, cuando pasa por este punto, deja restos, y cuando nosotros pasamos por ahí, los recolectamos, básicamente. Eso. Pero sí, estos que pasan periódicamente tienen órbitas alrededor del Sol. Después, esta velocidad de escape nos va a servir después para definir lo que llamamos una velocidad de exceso hiperbólico o velocidad de infinito. Hasta acá vengo hablando de muchos términos nuevos, seguramente todavía no expliqué ni la mitad de lo que dije, pero ¿alguna pregunta? Bien. Vamos a seguir directamente al método de Patch-Collins. Mientras yo les cuento el método de Patch-Collins, van a ir surgiendo... Sí. Perdón, porque recién me quedo haciendo algo ruido con el efecto Hubble. Sí. Que si estamos en una órbita más baja, es más favorable y el va a ser menor, pero no se ve evidenciado en esa fórmula. No, es que en realidad, en esta fórmula, esto es solamente velocidad de escape. La velocidad de escape la vamos a tener que comparar con la velocidad que vamos a necesitar alcanzar. Es la que vamos a necesitar alcanzar para ir a una determinada trayectoria. Y ahí es donde se va a notar. Igualmente, sí se evidencia acá. Porque supongamos que estamos en la superficie, 11 kilómetros por segundo es nuestra velocidad de escape. Tenemos que llegar a esta velocidad sin importar qué. Si nosotros estamos a 200 kilómetros, nuestra velocidad orbital es mayor que si estamos a 400, que si estamos a 600. En todo este rango más o menos se mantiene esa velocidad de escape. Entonces, cuanto más subas, más diferencia de velocidad vas a necesitar para poder alcanzar esos 11 kilómetros por segundo. Obviamente, no es lineal. Yo acá estoy hablando de órbitas muy cerquita para que esto mantenga el sentido. No es lineal, hay que hacer la cuenta, que ahora vamos a ver
cuál es. Y mañana les voy a mostrar una tabla de Excel que creo que está subida a la página de la cátedra, que es para el cálculo de Patchconics. Directamente tiene cargadas las fórmulas. Pero sí, no es algo que es lineal y no siempre se cumple al 100%, porque el efecto Dover dice eso, pero hay casos donde hay otros efectos que tienen más mitos. Una pregunta, ¿esa R depende? O sea, ¿esa R es siempre la R de la Tierra? O sea, no me quedó claro. No. Por eso puedo hablar que en general se mide, por lo que R será igual al radio de la Tierra. Si salís del radio de la Tierra, es esa. Si vos decís, por ejemplo, quiero saber cuál es la velocidad de escape en geo, bueno, ese R va a ser el radio de geo. Siempre lo que sí es el radio del perigeo, cuando ustedes quieren evaluar esto. Si va a escapar o si se va a quedar tapado, siempre es el radio del perigeo, porque es tu punto de máxima velocidad. Claro, no está más cerca de... Es el momento donde está más cerca de la Tierra. Sí. O cerca del objeto. Sí. Bueno. Voy a arrancar directo entonces con Patchconics, que nos va a servir por ahí para visualizar un poco mejor qué son todos los parámetros. Bueno, acá se ve en el dibujo un resumen general de lo que es Patchconics. Son 3 tipos de órbitas, una atrás de la otra y todas ensambladas. Por eso es que se le dicen empalmadas, todas empalman unas con otras. Entonces, vamos a arrancar con una órbita hiperbólica que nos va a permitir salir del planeta de origen. Vamos igualmente, pero porque yo me quería meter directamente acá, voy a comentarles primero el otro y volvemos a arrancar. No se realizan maniobras en el medio. Tengan en cuenta esto mientras estamos hablando. Se realizan maniobras solamente en la salida y en la llegada. En el medio no hay maniobras. En este método teórico, en la realidad sí. Pero en el método teórico no hay maniobras de corrección. Entonces tengan en cuenta que todo lo que ustedes hagan tiene que ser compatible una cosa con la otra para que se dé toda esa curva suave en toda la trayectoria. Entonces, tenemos 3 etapas. Vamos a salir del planeta de destino, de origen, disculpen. Vamos a salir del planeta de origen, la Tierra en este caso, con una órbita hiperbólica que nos va a permitir escapar la esfera de influencia, en inglés SOI, Sphere of Influence. Después vamos a tener una parte del trayectoria interplanetaria que va a ser una elipse alrededor del Sol, elipse relativa al Sol, y vamos a tener una llegada al planeta 2, al planeta de destino, con otra hiperbólica, porque imagínense cuando estamos entrando nosotros acá, puede que sí o puede que no, en general sí. Tenemos una trayectoria que también es de escape, es decir, estamos llegando con una velocidad interplanetaria y queremos entrar al planeta de destino. Es decir, en general, si nosotros no hacemos ninguna maniobra en la llegada, vamos a seguir de largo, básicamente. Acá lo que podría pasar es, supongamos que acá en el punto de máximo acercamiento no hacemos maniobra, vamos a seguir de largo con otra dirección y se llama una existencia gravitatoria. Bueno, cada etapa, como lo vieron acá, tiene un cuerpo gravitatorio diferente. Esto es muy importante porque les va a cambiar el parámetro gravitacional estándar. Tengan cuidado con eso. Y los radios y todo eso. En este caso, Tierra, Sol, Marte. Pero en el caso de ustedes podría ser Tierra, Sol, Júpiter, Tierra, Sol, Urano. También podríamos hacer Marte, Sol, Plutón. Es decir, no importa. Es más, podemos usar planetas pequeños como Plutón o asteroides. No hay ningún problema. Simplemente tengan cuidado con todo el resto de parámetros. ¿Alguna pregunta con esto de forma conceptual? Bien, seguimos. Yo sí. Sí. Acá ya me quería un tercer cuerpo. Sí, a ver, no, porque de hecho ese es el punto de Patchconics. Fíjate que acá, en la primera parte, tu cuerpo es la Tierra. Una vez que escapas la esfera de influencia de la Tierra, y ahora les explico lo que es esfera de influencia. Esfera de influencia de la Tierra es el Sol. Y una vez que entras en la esfera de influencia de Marte, es Marte. Entonces siempre tenés 2 cuerpos, el satélite y el gravitatorio. Después vamos a ver, más que nada cuando vamos a la Luna, que sí hay 3 cuerpos. Ahí hace falta la teoría de 3 cuerpos para tener algo más
preciso, que 3 cuerpos vamos a ver en la siguiente unidad. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para que les cuente un poco el tema de esferas de influencia. Acá van a ver, es la única parte en la clase que realmente nos ponemos matemáticos, porque esto no lo voy a volver a explicar. O sea, esto es, lo explico hoy y ya está, porque la realidad es que más allá de la teoría, por ejemplo en GMAT, o por ejemplo que ustedes digan, bueno, a ver, voy a esperar tanto tiempo para considerar que el Sol es mi cuerpo central, más allá de eso, no sirve para nada. Es decir, para las cuentas de Patch Comics no necesitan tener en cuenta la esfera de influencia porque por la forma en la que se hace, automáticamente tiene en cuenta esta esfera de influencia. Entonces no hace falta que hagan las cuentas. Pero, porque me parece que es importante que lo sepan, les cuento cómo funciona. Es una esfera, por supuesto, imaginaria, no es blanco y negro, parecido a lo que pasa con la atmósfera. No es que en un momento que vos digas, ahora estoy influenciado por el Sol, ahora estoy influenciado por la Tierra, sino que, como verán, es algo que va variando lentamente. De hecho, si ustedes hacen también con la gravedad, por ejemplo, acá de Marte, como podrán ver, en algún momento la gravedad de la Tierra y Marte son iguales. Lo que pasa es que como la del Sol es tanto más fuerte, ni nos enteramos. Y después, si nos acercamos, acá tienen un tiempo de transferencia más o menos estimativo, vemos que la esfera de influencia de la Tierra no está en el momento en el que la gravedad se iguala, sino un poquito después. Y ahora vamos a ver un poco ese tema. Es básicamente donde uno puede decir, realmente acá estoy en órbita al Sol. Porque en el medio, en realidad si uno quisiera ser más preciso, tendríamos que hacer un problema de 3 cuerpos. Y acá lo mismo, la esfera de influencia de Marte. Bien, bueno, eso, fuera de la influencia, fuera de la esfera de influencia, otros cuerpos masivos van a dominar el movimiento. Supongamos la Luna. Si uno está en la esfera de influencia de la Luna, pisando la superficie o a 50 kilómetros de altura, una vez que sale de esa esfera de influencia, no es el Sol el que nos atrapa, es la Tierra, porque es el siguiente cuerpo masivo que tenemos más cerca. Así que no siempre va a ser el Sol, a veces hay otros planetas de por medio. Bueno, les cuento un poco los pasos matemáticos para obtener las esferas de influencia. Voy a ver si, un segundo, si tengo acá las notas, si no se los muestro directamente en las diapositivas. A ver. Un momento. Porque si no, estas cuentas son bastante tediosas. Bien, no las tengo desarrolladas. Así que vamos a verlo así, y si hace falta, explicamos algo en particular. Vamos a definir 2 vectores aceleración que van a ser del satélite con respecto a la Tierra y del satélite con respecto al Sol. ¿Sí? Recuerden, esto es un sistema donde sí tenemos 2 cuerpos gravitatorios y el satélite, y lo que nosotros estamos queriendo ver es en qué momento el satélite deja de tomar a un cuerpo como el cuerpo gravitatorio y pasa al otro. Entonces, acá lo que vamos a estar viendo, nuestro sistema, es el siguiente. Tenemos, vamos a tratar de dibujarlo lo mejor posible, el Sol, la órbita de la Tierra, y después un satélite que va a estar en una órbita por ahí cercana a la esfera de influencia. Acá, voy a saludar por encima porque si no, no se va a ver. Esta es la esfera de influencia y nuestro satélite va a andar por acá. Acá está súper exagerado todo. En realidad, en proporciones, acá la esfera de influencia prácticamente no se vería. ¿Por qué? Porque acá
tenemos una distancia, que esto le llamamos A de la Tierra, que es mucho mayor a este radio. Ahora, eso vamos a ver lo que es una suposición de nuestro cálculo. Y de hecho, si ustedes se fijan, el resultado de la esfera de influencia versus el semieje mayor de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, estamos hablando de algo que es algo así como 25 veces o 100 veces mayor que el radio de la esfera de influencia. Así que, no, 25 no, disculpen, quise decir como, sí, 100 veces mayor. 25 es el de Júpiter. Bien, entonces es algo que es mucho mayor. Bien, entonces tenemos nuestros dos radios del satélite. Y acá, perdón, las aceleraciones. Y acá lo que tenemos, esta parte, si se acuerdan, es lo mismo que el problema de los dos cuerpos. Es la constante gravitacional universal por las masas, por el radio, dividido, o sea, el vector radio, dividido este radio al cubo. Y acá le estamos sumando una perturbación. Estamos sumando la perturbación de otro cuerpo, en el primer caso el Sol, en el segundo caso la Tierra, sobre el satélite. Después vamos a tomar las siguientes equivalencias y suposiciones. La masa del satélite es despreciable. Parece que no hay mucho que discutir con eso. La masa del satélite la podemos eliminar. El radio entre la Tierra y el Sol es igual al semieje mayor de la Tierra. Esto es importante porque lo que está implicando es que la órbita es circular. ¿Por qué? Porque si yo digo que el radio instantáneo es igual al semieje mayor, es una órbita circular. La órbita de la Tierra no es perfectamente circular, pero es una aproximación apropiada. A ver, no es extremadamente elíptica. La órbita más elíptica del sistema solar es Marte, que es notoriamente elíptica. Después podemos decir que el radio entre el satélite y el Sol es igual al radio el radio al Sol. Acá, denme un segundo porque acá siempre me pasa lo mismo, siempre me mareo. Bien, está bien. Esto lo vamos a definir, este radio satélite-Sol, como el radio del Sol. Y el radio de la Tierra al satélite es nuestro radio de la esfera de influencia. Es decir, la distancia de la Tierra al satélite es lo que nos va a definir esta esfera de influencia. Entonces vamos a suponer que el satélite está sobre la esfera de influencia. Entonces, haciendo dividido básicamente, ¿no? Cuerpo primario, sobre disculpen. Haciendo el cuerpo terciario sobre el cuerpo primario, nos quedan estas relaciones, o sea, sobre suponiendo que la aceleración es 0. Es decir, si la aceleración es 0, nosotros podemos compararlos. Y nos quedan estas dos. Si quieren las puedo ir escribiendo, pero lo que pasa es que es un trabalengua bastante largo y no quiero perder demasiado tiempo. Si después dicen, la verdad, no entendimos nada, lo volvemos a ver, pero prefiero verlo en la clase de mañana si es que quedan dudas. Sí. ¿No entiendo el radio del satélite y el Sol? Sí. Después se va el radio del Sol. Bien. Básicamente, creo que, ya te digo, pero creo que después lo igualan. Bien, acá lo tenemos. Lo que está diciendo es un tema matemático, es una herramienta matemática. Tenemos esta distancia es el A de la Tierra. Y esta es la R del Sol. Básicamente eso es lo que está queriendo decir. Pero lo que pasa es que si yo también considero que esto da una vuelta, en realidad este radio va a variar. Y lo que estoy diciendo es, va a ser un solo radio. Básicamente es eso.
De hecho, fíjate que acá después lo igual. Es una herramienta matemática para poder seguir haciendo las cuentas, pero sí, es bastante confuso. Después se vuelve más claro. Bueno, entonces, volviendo un segundo a esto, si las aceleraciones son 0, estamos en un punto de equilibrio. Entonces es lo que estamos buscando. Hacemos 0 y después hacemos cuerpo cuerpo terciario, cuerpo del tercer cuerpo, sobre el cuerpo primario. Aceleración sobre aceleración y tenemos estos dos. Ahora los vamos a usar. Fíjense que si yo paso para este lado, este término, y después los divido, el G se me va y me quedan estas expresiones. Bien, usando estas dos relaciones que obtuvimos de las cuentas anteriores, 1 y 2, vamos a hacer un poco de matemática. Suponemos que el semieje mayor de la órbita de la Tierra menos este radio al Sol es el radio de la esfera de influencia. Y después vamos a asumir que el semieje mayor de la Tierra es mucho mayor al radio de la esfera de influencia y que el radio del Sol es mucho mayor al radio de la esfera de influencia. Entonces, podemos suponer que son aproximadamente iguales, pero acá no lo vamos a considerar como 0, ¿eh? Esto es aproximadamente igual. Acá van a haber mucha aproximación. Van a haber mucha aproximación y es por eso que ahora les voy a dar un paréntesis para que tengan en cuenta. Esto sirve para los planetas que no tienen mucha masa, como la Tierra. Si lo quieren hacer con Júpiter, todo esto medio que se les cae un poco porque Júpiter no es tan poco masivo como la Tierra. O sea, la esfera de influencia es mucho más grande. Exactamente. Es significativa versus la distancia que tiene al Sol. De hecho, Júpiter es una de las siguientes mayores influencias sobre la Tierra en cuanto a perturbaciones satelitales. Así que bueno, todo esto, tómenlo como suposiciones matemáticas. Es decir, es para seguir haciendo las cosas. Entonces, podemos agarrar las ecuaciones 1 y 2, tomar todo esto y simplificarlas. Acá, esta resta, habíamos dicho que es el radio de influencia. Entonces, acá terminamos obteniendo esta versión simplificada, simplemente reacomodando. Y acá similar, también se hace algo parecido. También hay que simplificar. Sí, haciendo algo parecido, llegamos a esta aproximación. Acá hace alguna aproximación más y no me acuerdo cuál es. Porque acá fíjense que tenemos un aproximado. Ah, está bien. Cambia el radio del Sol por el semieje mayor de la Tierra. Por eso es que está este aproximado. Acá, como tienen todas escritas las ecuaciones en las diapositivas, voy a pasar rápido, ustedes lo pueden revisar. En el vallado está muy bien explicado, así que si tienen dudas mañana, lo volvemos a ver. Ahora, nosotros habíamos dicho que esto es un sistema, ¿no?, en equilibrio. Entonces nosotros podemos decir que en el caso donde ambas son 0, 1 tiene que ser igual a 2. Recuerden que 1 y 2 eran estas dos. Entonces si 1 esto estaba igualado a 0 y esto estaba, no esto, sino que esto se obtuvo de que las aceleraciones fueran igual a 0. Este tiene que ser igual a este en el caso límite de una esfera de influencia. Entonces simplemente hacemos 1 igual a 2 y despejamos el radio de la esfera de influencia. Y fíjense todo este lío para llegar a que el radio de la esfera de influencia es igual al radio de masas, o sea, la proporción de masas a la 2/5 por el semieje mayor del planeta. Todo ese lío para llegar a una ecuación así de sencilla. Esto lo pueden usar, si bien acá yo puse Tierra, ahora les voy a contar un poco de los símbolos astronómicos o planetarios. Yo acá puse Tierra, pero podría ser Marte, podría ser Neptuno, Urano. Tendría cuidado con Júpiter, lo pueden usar en un caso donde digan
aproximó. Sí, perfecto, los que tengan Júpiter lo pueden usar si quieren hablar de eso, pero tengan en cuenta que es un caso límite. Ya es un caso donde esto empieza a fallar, porque lo vamos a ver mañana en la planilla esta de cálculo de Pachkónix, que yo ahí tengo el cálculo de esferas de influencias y se ve que es bastante límite el caso. Así que bueno, más allá del nombre matemático, sí, consultas. Bueno, igual la influencia de la luna no sirve. Bien, es una muy buena pregunta. O tengo que cambiar el sol por la tierra. Para mí sí. Sí, si cambias el sol por la Tierra debería alcanzar, y es más, es bastante chica la esfera de influencia de la Luna, así que es muy probable que tenga sentido. Habría que comparar los radios y todo eso y tratar de hacer la cuenta. Sí, perdón, paréntesis. Supongamos que ustedes me dicen, bueno, ¿qué pasa si no puedo hacer simplificaciones? Hay que resolverlo de forma numérica, por iteración. Pero sí, para la Luna yo creo que se puede usar, ¿eh? Habría que hacer la prueba. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Esto, fíjense, van a ver en el resto de la clase que no lo vamos a volver a hablar. Era como para mostrarles de qué estoy hablando cuando hablo de esferas de influencia. Es el punto donde ambas aceleraciones son, o sea, ambas se igualan a cero. Y básicamente estás en un limbo donde no sé para qué lado ir, básicamente. Esa es la esfera de influencia. En general, obviamente, eso no representa ningún tipo de impacto sobre el satélite porque pasa tan rápido. Acuérdense, por ejemplo, en todo lo que es movimiento, péndulos y todo eso, hay momentos donde la aceleración es cero, pero la velocidad es tanta que seguís de largo. Esto es lo mismo. Bueno, volviendo a Pachkónix, porque esto fue un paréntesis, voy a volver para arriba simplemente para retomar dónde estábamos. Volviendo a Pachkónix, ahora lo que vamos a hacer es agarrar el planeta de salida, calcular la velocidad de salida, y el planeta de llegada, calcular la velocidad de llegada, y ver qué pasa en el medio. Una pregunta. Sí, cómo no. Siempre que vi, digamos, esquemas de salida de Tierra, llegada, planeta destino, siempre es con la Tierra de un lado del Sol y con el planeta del otro. Sí. Pero las cosas se mueven, ¿cómo haces para que justo...? Tenés que salir de antemano, para que cuando vos llegues, es un rendezvous. Claro. O sea, No salís con la dice que sale. No. ¿cómo? No sale desde cuando la Tierra está en la posición que dice que está. ¿Sí? A ver, en realidad la Tierra va a salir en el momento justo. A ver, pero el planeta, el satélite, va a salir de la Tierra en el momento justo para que cuando llegue a este otro lado esté Marte, ponele. Entonces, ponele que si todo esto son, no sé, 6 meses, 8 meses, porque en realidad las trayectorias reales son un poco más cortas, ahora vamos a verlo, entonces vas a llegar, no sé, vas a lanzar cuando Marte está acá. Pero la Tierra sí que está ahí. Sí, la Tierra está ahí, lo que pasa es que cuando llegue acá, la Tierra va a estar, no sé, acá. Okay. ¿Sí? Sí, obviamente todo se mueve, pero tengan en cuenta que nosotros conocemos el movimiento de los planetas. Claro. Entonces vos sabés que si tu trayectoria va a tardar en hacer toda esta vuelta X tiempo, tenés que salir de tal forma que el tiempo que tarde tu planeta de destino en llegar a esa posición sea la misma. Entonces vos vas a lanzar cuando Marte está en otra posición a la correcta. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues sí. Pero la Tierra siempre está en un punto específico o puede salir de cualquier lado. En realidad puede ser de cualquier lado, siempre y cuando vos calcules que el tiempo que el satélite tarde sea tal para que ambos coincidan en el momento. A ver, supongamos, el planeta está acá y la Tierra está acá está el Sol, vas a tener que salir en una trayectoria muy larga para poder coincidir, o muy corta. Entonces, supongamos, vos lanzás desde la Tierra, haces algo así, y bueno, el tiempo que vos tardes acá tiene que ser igual a este tiempo, no sé cómo llamarlo, de tiempo de traslado. No sé cómo llamarlo de planeta. O sea, estos dos tienen que ser iguales. Entonces sí importa dónde esté la Tierra, porque importa la posición relativa entre ambos.
¿Y por qué siempre se usa esto de que la Tierra esté de un lado del Sol y llega al otro? A ver, vamos a ver. Es porque es Hohmann. Hohmann, si se acuerdan, vamos a Claro. volver a las bases, por las dudas, para un repaso antes de ponernos de lleno a ver las cuentas. Si recuerdan, en Hohmann lo que hacíamos era teníamos la Tierra, una órbita y otra. Fíjense que acá yo podría poner Sol en vez de la Tierra y esta sería la órbita de la Tierra y la órbita de Marte. Pero en este caso, bueno, de hecho, hagámoslo así. Este es el Sol. Y esta es la órbita de la Tierra y esta es la órbita de Marte. Si yo salgo de acá y quiero una Hohmann hasta Marte, entonces voy a tener que hacer esto y llegar cuando Marte está acá. También, ojo, podría salir de acá cuando Marte y llegar a Marte acá. Pero Hohmann siempre va de una punta a la otra. Si nosotros queremos hacer una trayectoria, eso es lo que agarró amarillo. Si queremos una trayectoria así, ¿eso qué es? No tangencial. No tangencial. Se puede, pero no es Hohmann. Sería no tangencial, que lo vamos a ver, se llama en órbitas interplanetarias, se llama problema de Lambert. Porque, ¿qué pasa? Hay infinitas formas de un lado del otro. Como con las tangenciales, uno decide cómo diseñarla, pero hay infinitas formas. Ahora, patch conics, como son cónicas que siguen un método muy particular, o sea, muy específico, usa siempre Hohmann, así que siempre nuestras órbitas van a tener esta forma. Entonces, vamos a llegar planeta de salida, planeta de llegada. Y por supuesto, cuando nosotros hagamos esto, el planeta de llegada no va a estar en esta posición cuando nosotros salgamos, porque si no, cuando llegamos no hay nada. Claro. Parecido a lo que era el rendezvous entre dos órbitas diferentes. Que el rendezvous de dos órbitas diferentes también hacíamos lo que llamábamos el tiempo de espera. El tiempo de espera o ángulo de adelantamiento. Entonces, patch conic, ¿qué hace? Solamente la simplificación de esta que vimos. ¿Cómo, perdón? Patch conic, Sí. ¿qué hace? Todas estas simplificaciones que vimos. Bien, no, las simplificaciones que vimos son para esfera de influencia. La esfera de influencia se usa para un montón de cosas. Yo se los cuento en el medio porque es cuando, a ver, estamos hablando de la esfera de influencia, si no, si yo te lo explico en otro momento es como que sale de la nada. Entonces, lo que vimos recién es como un recuadrito en lo que estamos haciendo, pero no tiene influencia, para que la redundancia, no tiene efecto sobre patch conics. Sí tiene efecto conceptualmente, porque en patch conics lo que vamos a decir es, voy a borrar esto y lo voy a volver a dibujar. Lo que vamos a hacer en patch conics es Sol, órbita 1, órbita 2, y lo que vamos a decir es, yo quiero ir del planeta 1 al planeta 2, de esta manera, esto sí es algo de patch conics, siempre es Hohmann, y lo que vamos a hacer es decir que cuando nosotros salimos del planeta, acá, si yo hago un zoom, en esta parte, yo lo que tengo es mi planeta y una órbita de hiperbólica. Entonces, acá es hiperbólica dentro de la esfera de influencia, por eso es que yo les cuento lo que es la esfera de influencia, no va a hacer falta que lo calculen, porque ahora vamos a ver que directamente lo asume. Esfera de influencia 1 pasa al Sol y pasa a la esfera de influencia 2. Entonces acá vamos a tener dos esferas de influencia. ¿Sí? ¿No se entiende? ¿Alguna consulta antes de seguir? Sí. ¿Patch conics funciona con órbitas de diferente inclinación? No. Es una buena pregunta. Patch conics, de hecho, es una buena aclaración porque no lo puse, no me di cuenta. Patch conics asume coplanares, se me fue la palabra, no importa, circulares. Coplanares y circulares. Es decir, si su órbita final es elíptica y además no está dentro del plano, si es muy elíptica, esto no les va a servir. Si es ligeramente elíptica, como es el caso de Marte, que Marte es significativamente elíptico, pero todavía podemos hacer suposiciones por patch conics, no vamos a tener que estar fuera de órdenes de magnitud.
Entonces lo que hacemos es suponer que estamos en el plano, suponer que es todo circular. Y por eso yo les decía que fueran a una de la elíptica, porque suponemos que está todo en el mismo plano. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando no estamos en el mismo plano. ¿Sí? Sí. Y también, ¿a qué definís como significativamente elíptica? Es un gris. Depende de la precisión que vos quieras tener. A ver, la realidad es que si es 0,0 algo, estamos dentro de un rango donde vamos a decir, bueno, a ver, está bien, puedo hacer patch conics. 0,01, 0,05 sería lo ideal. 0,1 va bien. Ya 0,01. 0,01 es la Tierra, más o menos. Claro, bueno, 0,01, 0,05, 0,0 algo, vamos. 0,1 ya estamos demasiado elíptico. No sé si alguien tiene internet acá adentro y quiere buscar la excentricidad de la órbita de Marte. Me viene bien porque Marte es la más excéntrica del sistema solar. Ese es un límite, básicamente. 0,0934. Bueno, 0,09, fíjate que está en el límite. Y la 0,1 Tierra está. 0,0166. Perfecto. La de Júpiter es 0,04. Bien. Sí, 0,0 algo, vamos bien. 0,1 ya estamos en ese rango donde decimos demasiado elíptica. Ahora, más de eso ya 100% es demasiado. Porque, ¿qué pasa? Como verán, Patch Conics toma varias suposiciones. Si además suponen que no es elíptica cuando es significativamente elíptica, van a tener un montón de error. Ahora, si ustedes dicen, che, quiero hacer una recontra primera cuenta para saber si esto me va a dar 3, 10, 20 o 50, les sirve igual. Mientras no sea 0,5 de excentricidad, les va a dar un número, les va a dar un orden de magnitud. Pero, ¿cómo? 0,2. Ponele 0,2, 0,15. No, yo no pondría las manos en el fuego por ese número, pero es un número que ustedes, bueno, hago una primera cuenta. Hago una primera cuenta para decir, a ver cuánto me tiene que dar. Pero sí, hasta 0,09 que es Marte, vamos bien. Más allá de eso, yo cambiaría por otro método. ¿Alguna otra consulta antes de seguir? Sí. Entonces, Patch Conics no sirve para Marte. Sí, sirve. Sí, Marte es como el caso límite. Sí. Sí, como que Marte está como en un gris. No, sirve. ¿Qué pasa? La realidad es que para Marte, en general, se usa Patch Conics, es lo que se usa realmente, o un problema de Lambert. Pero el problema de Lambert, el que le gusta programar no le va a resultar complicado, pero no se puede calcular a mano. Lambert, ahora vamos a ver, se hace por computadora. Entonces, a ver, la realidad es que para hacer una cuenta preliminar, como lo que están haciendo ustedes en este trabajo integrador, Marte va de 10 con Patch Conics. Sí. Entonces el único motivo por el que vamos a llegar a la eliminación de la elíptica es ese método. Sí, exactamente. Ahora vamos a ver que no es necesaria la elíptica. Ahora les voy a mostrar que no es necesario 100%. Bueno, vamos a pasar a lo que es la velocidad de salida, ¿no? La velocidad y el delta V de salida de nuestro cuerpo de origen. Dentro de la esfera de influencia de nuestro cuerpo 1, le voy a llamar cuerpo 1 y cuerpo 2 o cuerpo de salida, cuerpo de llegada. Dentro de la esfera de influencia de nuestro cuerpo de salida, el escape lo vamos a modelar como una hiperbólica, es decir, excentricidad mayor a 1. La trayectoria va a estar diseñada para que el satélite tenga una velocidad infinito, una velocidad, bueno, infinito en el infinito. Ahora vamos a ver qué es esto. Esto es una aproximación, esta B infinito, porque obviamente infinito nunca vamos a llegar, pero son distancias suficientemente grandes como para decir mi satélite tiende a esta velocidad en el límite de la esfera de influencia. ¿Cómo podemos hallar esta velocidad de infinito? ¿Qué es la velocidad de infinito primero que nada? ¿Llegan a ver acá abajo en las datas? ¿Llegan? Bueno, acá, esta velocidad con la que vamos a salir, acá, esta velocidad con la que vamos a salir acá, que cruzamos la esfera de influencia, eso es nuestro B infinito. ¿Es qué velocidad
hacemos cuando excedemos la esfera de influencia de la Tierra. Esto es en un caso súper teórico, porque si ustedes lo quieren calcular en GMAT, no les va a dar, les aviso desde ya. Pero es teóricamente cómo se define esta B infinito. Sí. B infinito es para cada planeta diferente, ¿no? No solamente para cada planeta, sino para cada trayectoria a esos planetas. Es decir, depende del lugar de salida y el lugar de llegada. B infinito se calcula de la siguiente manera. Nosotros tenemos, no se calcula, sino que se va obteniendo de la siguiente manera. Tenemos la energía de la órbita, que está dada por la ecuación Biviva, que también podemos decir que en el infinito, en el caso donde R tiende a infinito, esta velocidad se convierte en este B infinito. Entonces, acá reemplazamos este R por infinito, obviamente que no me vea la profesora de matemática, pero reemplazamos R por infinito, y esto pasa a ser, obviamente, 0, y nuestra velocidad queda B infinito. Entonces, nuestra energía es igual a B infinito al cuadrado sobre 2. Y fíjense que está con respecto a la Tierra, porque nuestro B infinito lo vamos a calcular tanto en la Tierra como en el destino. Acá tendría que haber puesto cuerpo 1, no la Tierra. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? No sabemos cuánto vale la energía. Ese es el tema, ¿no? O sea, la energía, ¿cuál es? Entonces tenemos una constante igual a nuestra B infinito al cuadrado sobre 2. Sigamos. Vamos a ver cómo obtenemos esto. Por otro lado, tenemos que nuestra velocidad en el perigeo, es decir, nuestra velocidad en el punto de máximo acercamiento de la hipérbola que nos va a sacar del planeta, nuestra velocidad en el perigeo va a ser igual, esto básicamente es agarrando Biviva. Fíjense, un segundo. Esta es una cuenta que les puedo mostrar enseguida, por eso la voy a escribir. Nosotros tenemos que la energía esta, discúlpenme por mi símbolo, no tengo idea cómo hacerlo correctamente. Tenemos que la energía es igual a la velocidad instantánea al cuadrado, hagamos el perigeo, eso con respecto a la Tierra, igual, sobre 2 menos mu de la Tierra sobre radio del perigeo. Y esto sabemos que es igual a nuestra velocidad infinita, porque ya lo definimos así. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Esto es igual a nuestra velocidad de infinito con respecto a la Tierra al cuadrado sobre 2. Si despejamos nuestra velocidad en el perigeo, nos termina quedando esta ecuación. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué despejamos la velocidad del perigeo? Porque nos interesa, porque es el momento cuando nosotros vamos a hacer la ignición de salida. Nosotros acá, en el momento que nosotros hacemos una ignición de salida, este va a ser nuestro perigeo, porque es nuestro punto de máximo acercamiento a la ¿El Tierra. perigeo en qué órbita? La Tierra. Con respecto a la Tierra. No importa si es Geo, no importa si es Leo, no importa. Porque va a ser nuestro punto de máximo acercamiento. Pero entonces, si vos ya tenés la órbita, podrías despejar directamente el infinito. Ah. No, ¿por qué? Supongamos vos estás Tierra y tenés esta órbita Leo, ¿sí? Sí. Esta es su órbita de Parkinson, la que definieron en el trabajo integrador. Ahora, acá, yo voy a aplicar un delta B que no conozco. Voy a aplicar un delta B que no sé cuánto es, ¿sí? Y voy a pasar a tener esta otra órbita. Me encanta. Voy a pasar a tener esta otra órbita que es hiperbólica. Y acá voy a ir a heliocéntrica. Okay. Ahora, esta es mi velocidad de perigeo, ¿no? Acá pasa a ser mi velocidad de perigeo porque si bien originalmente era una circular, ahora pasa a ser hiperbólica. ¿Vos querés saber cuánto tiene que ser esa velocidad de perigeo para saber cuánto delta voy a aplicar? Claro, es con respecto a esa órbita hiperbólica. Sí, hiperbólica. ¿Sí? ¿Se ¿Se entiende entiende cuánto? sería la de escape? No, la B de escape es esta parte. Esto es B de escape. No, B infinito todavía no la calculamos, ¿eh? Así que está buenísimo que intenten pensar qué es
pero todavía no la tenemos calculada. B infinito es cuánto más de la velocidad de escape le tenemos que dar a nuestro satélite, no es lineal, es aproximado. ¿Cuánto más le tenemos que dar para llegar al planeta que nosotros queremos? Porque se podrán imaginar que no es lo mismo salir de la Tierra e ir a Marte que salir de la Tierra e ir a Plutón. O sea, por mucho que nosotros escapemos de la Tierra, no es lo mismo ir a un planeta que al otro. En uno vamos a necesitar más velocidad que en los otros casos. Entonces, esta B infinito hay que calcularla conociendo a dónde vamos. ¿Y R tampoco lo conocemos? RP. R sí. RP es el que ustedes definieron como órbita de salida. La Leo, Geo, 2000, por allá, a ver, depende de lo que ustedes quieran. Eso ahora van a tener cómo justificar la que elijan en cuanto a el tema de las alturas, el tema de las velocidades de salida. Creo que mientras más alta, menos energía. No, porque el efecto Doppler nos dice que el delta V aplicado a mayor velocidad es más eficiente. Okay. Entonces va a depender, ahora vamos a ver, ahí vamos, ¿eh? Entonces, por mucho que no conozcamos en nuestro V infinito, sí sabemos que el delta V de salida va a estar dado por esta velocidad en el perigeo, dada por la hipérbola que nosotros queremos lograr, menos nuestra velocidad de salida. Nuestra velocidad inicial, disculpen, nuestra velocidad inicial era la que traíamos, yo acá le puse una órbita circular, si ustedes llegan a tener GTO, por ejemplo una órbita elíptica, acá van a tener que hacer la ecuación completa de la órbita inicial. Pero bueno, esta es nuestra órbita inicial, la segunda a la que le restamos, y por eso es que salir de más bajo, con mayor velocidad, o salir, por ejemplo, de una GTO, donde en el perigeo traemos muchísima velocidad, va a dar un delta V más bajo, porque acá le restamos más cantidad de velocidad. ¿Sí? Entonces, esa segunda velocidad, la primera es esta, la velocidad del perigeo en la hiperbólica. La segunda es la original que ustedes traían, en su órbita inicial. ¿Esto se entiende? ¿Alguna pregunta? Bueno, pero todo esto seguimos... ¿Podrías repetir lo del GTO? Sí, por supuesto. Supongamos que acá, en vez de tener esta órbita circular, tenemos una GTO. Parece un huevo, pero... ahora, esta velocidad ya no es esa, porque esa es para circulares. Ahora, tu velocidad acá, velocidad, llamémoslo inicial, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 mu de la Tierra sobre el radio del perigeo, porque el radio del perigeo va a ser el mismo, porque tienen que coincidir, menos mu. Espera, espera. Gracias. Gracias. De A de GT. ¿Sí? Ahora, ustedes tranquilamente podrían agarrar este otro punto. Pero ¿qué pasa? Como tienen menor velocidad acá, no les va a convenir. Pero ustedes podrían usar este otro punto como punto de salida. Una salida tangencial se lo permite, este apogeo. Y en el caso de que saliesen de ahí, la órbita hiperbólica va a pasar a ser así. Es decir, este va a seguir siendo nuestro perigeo, simplemente que más alto. Pero, ¿se entiende? Sí. Bien. Entonces, básicamente eso, ¿no? Que acá yo le puse saliendo de una órbita circular. Si se comienza en una órbita circular, esta es nuestra cuenta. Pero ustedes saben cómo calcular velocidades instantáneas en órbitas elípticas con la ecuación pi viva. Simplemente tienen que usarla para calcular la velocidad en el punto que ustedes decidan salir. Y obviamente este punto RP es el punto donde ustedes hacen la decisión, porque es donde va a pasar a ser su radio de perigeo. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, a todo esto seguimos sin saber cómo calcular el V infinito. Sabemos que esto es así, porque, a ver, teóricamente es lo que sale de todas las cuentas, pero el V infinito sigue sin ser calculable en este momento. Entonces, ¿cómo se calcula este V infinito? O como me gusta más llamarlo a mí, velocidad de exceso hiperbólico. Recuerden que yo les dije que la velocidad de exceso hiperbólico se calculaba conociendo el planeta de
destino y el planeta de salida. Es decir, no va a ser lo mismo salir de la Tierra a Marte que de la Tierra a Neptuno o de Marte a Plutón. No es lo mismo porque la velocidad de exceso que necesitemos no va a ser la misma. Entonces, ¿cómo se calcula este V infinito? Y fíjense que yo acá, bueno, voy a hacer un paréntesis pequeñito. Todos estos símbolos que ven acá se llaman símbolos astronómicos planetarios. Si ustedes los buscan en Wikipedia está la lista completa. A mí me gusta mucho usarlos porque me resulta fácil de diferenciar, pero si a ustedes les resulta más fácil poner subíndice tierra, subíndice T, subíndice lo que quieran, pueden hacerlo tranquilamente. Yo simplemente, estos van a ser los que más van a ver, este con el punto de sol, el de la crucecita es la Tierra, y este, el del hombre, es Marte. Bueno, no es hombre, pero parece. Es el de Marte. Estos están definidos desde la época de los griegos. Mercurio también tiene como los cuernitos. Son bastante visibles y fáciles de escribir en cuentas muy largas porque no te ocupan espacio. Es un paréntesis nomás para que lo sepan. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula este V infinito con respecto a la Tierra? A ver, se calcula con el Sol como cuerpo central, como la velocidad final menos la inicial del satélite en la órbita elíptica que va a hacer la transferencia. Es decir, acá es donde empezamos a relacionar nuestra hipérbola con nuestra trayectoria interplanetaria propiamente dicha. Es decir, una vez que salgamos de la hipérbola, nuestra velocidad en este punto de salida, yo acá lo hice gigantesco, ¿no? Pero bueno, en el momento en el que nosotros dejamos de estar influenciados por la Tierra, que va a ser bastante pronto, en general no pasan más de 1 o 2 días, y que estas trayectorias de 6 meses no es nada. En este momento, acá, esta velocidad es la que tiene que dejarnos en esta órbita. Entonces, ¿cómo definimos esa velocidad? Nosotros sabemos que si coincidimos con el exceso, es decir, coincidimos con la velocidad de escape, disculpen, con la velocidad de escape, nuestra velocidad de exceso es 0, porque coincidimos perfectamente con el escape, entonces vamos a quedarnos en una órbita igual a la de la Tierra. Si nosotros queremos hacer una órbita elíptica con un apogeo, o un, perdón, apogelio, o apohelio, con un apoapsis mayor al de la Tierra, entonces tenemos que ir más rápido. Porque ahora de repente tenemos un periapsis en ese punto. Como queremos ir más lento, vamos a tener, perdón, más rápido, esta velocidad tiene que tener un exceso sobre la velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol. Porque si no, nosotros quedaríamos en la misma órbita que la Tierra. Pero nosotros queremos ir más rápido para poder llegar a Marte. Si quisiéramos llegar a Venus, tendríamos que ir más lento. Y así sucesivamente, dependiendo del planeta al que queramos llegar. Pero la velocidad absoluta no sería más grande. Vos venís. O sea, vos salís del campo de atracción de la Tierra. Sí. Y vos tenés una velocidad absoluta mayor. Seguirías igual en más. Bien, en el caso súper hipotético, donde vos le clavás justo 0 de velocidad de exceso hiperbólico, en realidad no estarías como acompañando a la Tierra, como una geo. Como la geo que se mueve alrededor de la Tierra, pero la Tierra gira al mismo ritmo. Bueno, vos irías a la misma velocidad que la Tierra, a escalas del Sol. No te olvides que si vos tenés una LEGO, vas a 8.000 metros por segundo con respecto a la Tierra, pero después, con respecto al Sol, en un momento vas negativo, en un momento vas positivo, negativo, positivo. En este caso, con respecto al Sol, vos irías perfectamente en la misma dirección que la Tierra. Entonces, si lo lograras con total perfección, no, terminarías acompañando a la Tierra. No se puede. No se puede hacer porque terminas en una órbita completamente inestable. ¿Pero qué hace? ¿Frena la gravedad de la Tierra? Básicamente, sí. Ahora, de hecho, yo me gusta hacer la simulación en Gima mostrándoles qué pasa si yo le clavo el... sería el C3. Ahora vamos a ver. La velocidad infinita igual a 0, van a ver que copia la de la Tierra. Sí. Nosotros quería consultar por el
¿dónde arranca a considerar esto? Porque nosotros para el trabajo integrador usamos algo muy similar o igual a esto, o sea, básicamente una coma. Sí. Pero esto parte del borde de la esfera de influencia. O sea, asume que ya estamos ahí. Sí, en realidad, Patch Onyx lo que hace es calcula esto y después ya está, la Tierra desaparece. La Tierra deja de estar. Entonces, partimos de forma tangencial a la órbita de la Tierra, casi que sobre la Tierra. Ah, ok. Bueno, porque, o sea, nosotros desde Leo ya hicimos esta cuenta Sí. y dijimos, bueno, esta es la transferencia y con esto llegamos a Marte. Bien. Sí, claro. Entonces, si vos, a ver, ya estás escapando la Tierra, ¿sí? Una vez que vos escapás con velocidad de exceso cero, tu velocidad relativa al Sol va a ser la de la Tierra, que es más o menos 29.000 kilómetros por hora. O kilómetros por segundo. 29 kilómetros por segundo. 29 kilómetros por segundo. Claro. 29 kilómetros por segundo. Entonces, esa velocidad es la que vos querés cambiar para ir a Marte. Porque si vos mantenés los 29 kilómetros por segundo, vas a estar acá. ¿Sí? Entonces, esos 29 kilómetros por segundo son los que vos vas a querer acelerar en una coma. Acá vas a tener órbita de la Tierra a órbita de Marte. Esto es lo mismo que hacíamos en el primer módulo con coma de Leo a Geo. Bueno, acá tenemos de la órbita de la Tierra a la órbita de Marte. ¿Sí? O sea, sin considerar la esfera de influencia de ninguno de los dos, excepto la del Sol, y usando básicamente coma, Exacto. llego. Exactamente. Exactamente. Entonces, tomando el cuerpo central, el Sol, tomándose como el cuerpo central, la velocidad final del satélite, en esta órbita amarilla, menos la velocidad inicial del satélite, que va a ser la de la Tierra. Básicamente, nosotros estamos parados en este momento viajando a 29 kilómetros por segundo alrededor del Sol. Velocidad final menos inicial es nuestra velocidad de escape hiperbólico, es nuestra velocidad de infinito. Es esta velocidad adicional que le tenemos que dar a nuestro satélite para que vaya a esta órbita de transferencia al planeta de destino. Entonces, ¿qué pasa? La cuenta es exactamente la misma que usábamos siempre para Hohmann, velocidad final con nuestro semieje mayor de transferencia, que no va a ser otra cosa que el semieje mayor de la Tierra más el semieje mayor de Marte sobre 2, pero teniendo en cuenta el parámetro gravitacional estándar del Sol. Entonces, esta es la velocidad final que nosotros queremos tener en esta Hohmann, menos nuestra velocidad orbital propia de la Tierra, que no va a ser otra cosa que el parámetro gravitacional estándar del Sol sobre el A de la Tierra raíz cuadrada. Es decir, ahora de repente, en vez de Leo y Geo, tenemos órbita de la Tierra, órbita de Marte, órbita de Júpiter. Es decir, ahora nuestro campo de acción pasa a ser el sistema solar completo. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. Ese 294 en realidad no es la velocidad que tendría que tener el satélite, sino que es la diferencia con la Tierra. Exactamente. Exactamente. Es la velocidad adicional que le tenemos que dar al satélite con respecto a la velocidad de la Tierra con respecto al Sol. Es decir, ahora en vez de tener 29, va a tener 32 aprox. 32 kilómetros por segundo de velocidad con respecto al Sol. Esto es exactamente lo mismo que vamos a hacer para cualquier planeta. Y fíjense que por eso no es lo mismo escapar a Marte, escapar a Júpiter o a Plutón, porque vamos a empezar a cambiar este A. Este A va a cambiar y por ende, este término completo también va a ser diferente. Bien, y como este término se va haciendo cada vez más chico cada vez que esto es más grande, este término permanece casi igual y por ende este término va a ser cada vez más grande cuando nos vamos alejando más del sistema solar. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna consulta? Bien. Bueno, esta es nuestra B infinito. No recuerdo si lo tengo explicado para el destino, pero cuando nosotros hablamos de velocidad infinito en el destino, es exactamente lo mismo. Pero ahora vamos a tener B infinito, supongamos, en Marte, velocidad final versus velocidad inicial. La final va a ser coincidir con la velocidad orbital de Marte,
para después nosotros poder hacer la llegada, coincidir con la velocidad orbital de Marte y después ver qué velocidad traemos en el momento donde nuestro radio ahora coincide con el de Marte. Es decir, ahora nuestro radio ya no es A de la Tierra, sino A de Marte. No recuerdo si lo tengo explicado, probablemente sí, pero por las dudas se los comento. Perdón, ¿Sí? la velocidad inicial es la salida de la Tierra. La velocidad, en este caso, sí. Sí, pero no la del satélite alrededor de la Tierra, sino la del satélite coincidiendo con la velocidad de la Tierra. Es decir, suponiendo que estamos perfectamente escapados de la Tierra y por ende tenemos nuestros 29 kilómetros por segundo que trae la Tierra desde el Sol, que se calcula con esto. ¿Sí? O sea, acá nos olvidamos del satélite, prácticamente. El satélite ya no está en esta cuenta, sino que es más bien una diferencia de velocidades entre planetas. Bueno, y ahora vamos con la segunda parte, perdón, la tercera parte. La primera, la velocidad de escape en el periapsis. La segunda, con nuestra trayectoria interplanetaria, definimos nuestros delta, nuestros P de exceso hiperbólicos de salida y de llegada. Y ahora vamos a ver nuestra velocidad de llegada, que es la segunda maniobra que vamos a hacer. Porque la primera fue este delta V y la segunda va a ser un delta V igual, simplemente que ahora nuestra dirección va a ser para este lado. Entonces vamos a estar llegando a nuestra órbita final y vamos a aplicar un delta V para quedarnos en el planeta. Si nosotros seguimos de largo, perdón, si nosotros no hacemos ninguna maniobra, hay algunos casos donde se le llama captura balística, que por ahí el planeta nos captura, que hacemos la órbita justa, pero van a ver que no suele ser ni estable ni usual. O sea, usual no se suele dar. En general lo que pasaría es que haríamos un cambio de dirección y seguimos de largo, volvemos a salir de la esfera de influencia del planeta y seguimos en nuestro camino. Si llegas con la velocidad justa, ¿no te quedarías como en la esfera de influencia? Sí, pero es muy difícil de lograr. En general, con trayectorias directas no lo vas a poder lograr. Se podría llegar a lograr con trayectorias, lo que le llaman tipo Quick Stability Boundary, que es de 3 cuerpos, ya es un poquito más complejo. De hecho, cada vez que hablo de este tema me acuerdo de una conferencia que asistí en Francia, que el tipo explicaba el doctorado que había hecho en captura balística, qué sé yo. Es un lío terrible, no es tan sencillo. Bueno, entonces, para la llegada, que llamamos inserción, el procedimiento es similar al de salida, pero al revés, ¿no? O sea, ahora el cuerpo gravitatorio va a ser el 2, y además no queremos ganar velocidad, sino frenarnos. En la mayoría de los casos, a veces vamos a querer acelerar, pero vamos a querer frenarnos. Entonces, vamos a llegar con una cierta velocidad, que va a ser el move de destino, es decir, ahora tenemos el parámetro gravitacional estándar del destino sobre el radio del perigeo en el destino, porque de vuelta nosotros vamos a querer hacer esta maniobra en el perigeo, porque es tangencial, más esta velocidad de infinito que les decía. Para hacer el cálculo hay que hacer algo similar a lo que hicimos antes, simplemente con el planetario destino, menos esta órbita que es donde ustedes quieren llegar. Ahora, ¿a dónde llegamos en cuanto a inclinación? Si seguimos esta rajatabla, vamos a llegar a una eclíptica, es decir, a una órbita coincidente con la eclíptica. Después vamos a ver que podemos jugar un poco con eso, pero ténganlo en cuenta. Con este método hecho así como está planteado, llegamos a una coincidente con la eclíptica. A ver, yo acá puse una circular, pero por supuesto no siempre ni tiene que ser circular ni va a ser circular. Simplemente lo que hacen es cambiar ese B por la diviva. Yo acá sinceramente tendría que poner velocidad de órbita de destino, pero bueno, me quedo así de años anteriores. Y también, no siempre vamos a aplicar toda la propulsión, o todo el delta V, mejor dicho, con propulsión. Hay varios casos donde se pueden usar algunas técnicas para aprovechar la atmósfera, por ejemplo, del planeta de llegada, para frenarnos. Entonces, primero que nada,
Si la órbita de llegada es elíptica, hay que cambiar el término, ¿sí? Que es muy usual. Lo más normal es llegar a una elíptica, porque vas a querer llegar, insertarte como en lo más mínimo, decir, bueno, tengo una órbita alrededor del planeta y después me acomodo. Es una cuestión de seguridad operacional. Y el delta V puede aplicarse ya sea con métodos de entrada o captura atmosférica. Es decir, podemos hacerlo con propulsión, totalmente, pero por ejemplo en Marte, en Júpiter, en Urano, creo que en todos menos en Mercurio, podemos usar aerobraking, aerocapture o entrada directa. Entrada directa no lo vamos a usar porque es una sonda, pero por ejemplo para todo lo que es landers, todo lo que es probetas, sondas que van a ir a la superficie de la Tierra, superficie del planeta, podemos usar entrada directa. El aerobraking y el aerocapture son formas aerodinámicas de perder velocidad. El aerobraking no es otra cosa que frenado aerodinámico, fuerza bruta. Es directamente ponernos contra la atmósfera y frenar. Y el aerocapture es lo mismo, pero con captura directa orbital. Esto nos va a ayudar a perder velocidad, pero no nos va a capturar por completo. Es decir, vamos a tener que aún así aplicar delta V con algún método de propulsión típico, con aerobraking. Con aerocapture, que todavía nunca se probó, por eso es que no se usa tanto, porque nunca se probó, con aerocapture directamente todo el delta V necesario para ingresar a la órbita de ese planeta se hace de forma aerodinámica. Sí, bueno, ¿se entiende esta parte? ¿Alguna consulta? Sí. La directa sería Aterrizar. caer, sería como la velocidad de los vientos. Bien, no. Porque como vos no venís en una órbita, vos venís a los palos de una velocidad interplanetaria. Por ejemplo, es lo que hizo Curiosity o lo que hizo Perseverance en Marte, que directamente le apuntan en su trayectoria a la parte superior de la atmósfera, de tal manera que no es que van a rebotar en la atmósfera, sino que la atmósfera los va a frenar. Frenan lo suficiente como para después poder usar paracaídas, lo que sea que quieran usar, y frenan. Pero no tienen escudos térmicos. Entonces sería entrar de lleno. Sí, exactamente. Es medio kamikaze, pero suele ser la opción de menos riesgo. Porque no tenés que usar una órbita, ningún paso anterior, es como son directo al menos. ¿Antes la pregunta? Sí. Bien, la órbita esa de transferencia Sí. es hiperbólica. ¿Sale directamente de la órbita entonces alrededor del planeta o tiene que ser alrededor de la esfera de Bien, teóricamente hablando, esta órbita, la de transferencia, ¿no? Claro. La de transferencia, teóricamente hablando, se va a dar en el momento en el que vos escapes del planeta, es decir, fuera de la esfera de influencia. Teórica. Pero, en la práctica, lo que se va a ver es que, a ver, esto es toda una curva suave. Entonces, no es que hay un punto donde termina una y empieza la otra. Están conectadas, no es que va a haber un quiebre. No es que de repente vas a quebrar la órbita y acá estabas en esfera de influencia y acá estás en heliocéntrica. Sino que vos vas a hacerlo de tal manera que todo siga una misma curva. En realidad yo te dije en la práctica, pero en la teoría también. En la teoría, esto se supone que es fuera de la esfera de influencia. Pero si vos querés calcular punto a punto la velocidad, no va a haber un corte. Vos vas a tener punto a punto una velocidad suave, derivada de todo eso. O sea, suave en el sentido matemático hablando propiamente. Entonces, sí, técnicamente la de transferencia va a ser fuera de la esfera de influencia. Pero la realidad es que en distancias interplanetarias es tan chiquita la esfera de influencia, más que nada para Tierra y Marte. O sea, Júpiter lo pueden tomar como suposición, pero no es tan así. Es tan chiquita que directamente podemos considerar que el planeta, en el momento que pasamos acá, ya estamos en interplanetario. Claro, pero la transferencia, digamos, te deja en el planeta destino, te deja en el borde, no te deja en el borde de la esfera de influencia de ese planeta. Sí, exacto. Ahí uno tenés que aplicar un delta V. Bien, no, vos lo estás calculando porque como vos acá. Bien, vos estás calculándolo de tal forma que te acerque al planeta para que vos puedas hacer tu segunda ignición. Es decir,
hacer esta. Espérame, porque ahora ya entendí lo que me estás queriendo preguntar. Bien, si vos querés hacerlo súper preciso, hay una técnica llamada replay targeting que la vamos a ver la semana que viene. Que sí, es verdad lo que vos decís. A vos, esta trayectoria interplanetaria te va a dejar cerca del planeta, no te va a dejar en un punto exacto. Nosotros consideramos en la teoría que te deja en el punto que vos quieras, porque la diferencia va a ser mínima. Pero es verdad, ahora ya te entendí lo que querés preguntar. En la práctica lo que vas a hacer es una corrección de trayectoria. Una pequeña maniobra donde está bien, para poder acomodarte y llegar a donde vos quieras. ¿Sí? Sí, porque te había entendido otra cosa y... No, bueno, cerrado, que vos de la transferencia directamente frenes con la atmósfera. Bien. Claro, vos con la transferencia, sí, vas a llegar a algún punto dentro de la esfera de influencia, pero no es preciso. Para cálculos precisos tenemos otras herramientas. Esto va a ser un cálculo preliminar, que es bastante preciso igual, ¿eh? Si esto les da, pues, supongan 3,1, capaz va a ser 3,3 o 3,4, pero no es que va a ser una diferencia abismal, ni mucho menos. Esto es una muy buena aproximación, especialmente en misiones que pueden ser largas, o sea, en misiones que no es que necesitan trayectorias rápidas, porque, al igual que pasaba con Hohmann, no siempre es la forma más rápida de llegar a un planeta. Vamos a ver que hay formas más rápidas de llegar, no más fáciles, más rápidas. ¿Alguna otra consulta? Sí. Ah, sí. No entiendo bien cómo es que es tangencial, digamos, el satélite sale tangencial a la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Sí. Pero no veo cómo es posible con una órbita hiperbólica, porque tendrías que salir de la Tierra y después quedarte enfrente de la Tierra para hacer eso. Bien. ¿Qué pasa? Acá yo siempre lo dibujo muy grande. La realidad es que en escalas interplanetarias la Tierra no se ve. Claro, la Tierra no se va a ver prácticamente, pero no vas a quedar. Supongamos que esta es la Tierra en su trayectoria, vos vas a quedar al lado, pero esta diferencia son 200 kilómetros en 150 millones. Entonces, no hay mucha diferencia, se puede considerar prácticamente tangencial. O sea, la diferencia sería más o menos del radio de la Tierra. Claro, tienes razón. Lo que yo acá me comí el radio de la Tierra, son 200 kilómetros más el radio de la Tierra, tenés razón. Supongamos 7000 kilómetros, pero de vuelta en 150 millones, claro, no se nota. Ojo, algo que sí, más que nada para la llegada, como decían por allá, esto sí te importa, esa diferencia, porque para la llegada sí querés llegar a un punto justo. Y no lo tengo acá, la semana que viene que vamos a ver el replay targeting, ahí sí te permite decir, bueno, yo ya vengo en esta trayectoria genérica y quiero ir ahí, ¿qué es lo que tengo que comentar? Pero sí. ¿Juanín? Sí, todo rato el dibujo, pero vos lo habéis hecho en una Hohmann. Sí. Pero cuando hacíamos una Hohmann alrededor de la Tierra, sí, digamos, de una más baja a una más rápida, sí, tipo acelerábamos al principio y después teníamos que acelerar de nuevo. Sí, o sea, bien. En este caso... También. También. Bien, no, tenés razón. Vos vas a querer acelerar o frenar, dependiendo si te acercás o te alejas. Es decir, si vos vas a una órbita más grande, tenés razón. Si vos te vas a una órbita más grande, vas a querer acelerarte. No sé por qué se me cruzaron los cables. Cuando vos vas a una órbita más lejos, por ejemplo Marte, por ejemplo Júpiter, lo más probable es que tengas que acelerar para quedarte. Ahora, ¿qué pasa si no acelerás? No es que te va a comer el planeta, ni mucho menos, sino que vos tenés que acelerar de una manera precisa, de una manera donde la órbita final sea alrededor de Júpiter. Entonces, recuerden que acá hay mucha cuestión de velocidades relativas. Entonces, ustedes van a llegar con una velocidad menor a la de Júpiter, pero con respecto a Júpiter, probablemente esa velocidad sea mayor a la del escape. Entonces, o a Marte, ¿no? Yo no sé, me puso Júpiter, pero probablemente sea mayor a la del escape. Entonces lo que van a lograr es una especie de asistencia gravitacional, que vamos a ver también la semana que viene. Pero sí, es verdad que si llegamos a un punto más lejano, probablemente tenemos que acelerar en cierta dirección. Eso ya lo vamos a ver en todo lo que tiene que ver con... se nos fue la palabra. Asistencias gravitatorias y el problema de la red, ahora cuando lo veamos. Pero sí, no es tan lineal igual, porque depende mucho de cuál es la velocidad de escape del planeta y todo eso. Lo mismo llegar a Júpiter, llegar a, no sé, un asteroide, supongo.
Así que bueno. ¿Se entiende esa parte? ¿Acá? Sí. Sí. Acá para la llegada, ¿no debería ser al revés la fórmula? No, porque es velocidad. Esta es tu velocidad inicial. Perdón, esta. Dame un segundo, porque tenés razón, dame un segundo. Tu velocidad inicial. Sí, al revés. Acá estoy muy segura que por algún motivo lo puse al revés. Probablemente sea porque una suele ser más alta que la otra, pero sí. Siempre quieren hacer ustedes final menos inicial. Así que sí. ¿Qué cambiarías los términos? Sí, hay que cambiar los términos. Sí, hay que cambiar. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Bueno, con esto completamos B-Plane Target de PatchConix. Que creo que, fíjense, acá les dejo algunos valores. Esto es con transferencias de Hohmann, esto está sacado del vallado. Estas son las velocidades orbitales de cada uno de los planetas. Es la velocidad, perdón, disculpen, es la velocidad que uno tiene que lograr en la órbita de la Tierra para llegar a los distintos planetas. Entonces, fíjense, la Tierra tiene esta velocidad de 29.8 prácticamente. Y si yo quisiera llegar a Plutón, tendría que tener una velocidad en la Tierra, la que borré, en la Tierra, de 41.600 metros por segundo, 41.6 kilómetros por segundo. Y fíjense que para ir a Mercurio o a Venus tenemos que desacelerar. Que ahí también entra un poco en juego lo que les decía. Fíjense que cuando ustedes quieren frenar o acelerar para insertarse en una órbita, también va a depender de la gravedad del planeta de destino si tienen que acelerar o frenar. Porque la gravedad es la que les va a decir la velocidad de escape. Entonces, a veces van a tener que acelerar, a veces van a tener que frenar, por mucho que vayamos más lejos o más cerca. Pero sí es verdad que si van a una órbita similar a la de la Tierra, si ustedes se van más lejos, probablemente tengan que acelerar. Después, velocidades relativas, esto es delta V, básicamente. Este es el delta V, es esta velocidad, pero restada a la de la Tierra. Entonces tenemos, obviamente, 0 para la Tierra y 2. No es delta V, es velocidad de acceso hiperbólico. Velocidad de acceso hiperbólico respecto a la Tierra. 0 y el resto, estas 2,94, que es la que habíamos mostrado en la diapositiva. Y fíjense acá abajo, que esto es un poco lo que yo les decía. Fíjense que es casi lo mismo ir a Saturno, bueno, Urano o Plutón, que están lejos unos de los otros. Pero como ya empezamos a sentir el efecto over por estar saliendo de la Tierra, no hace falta hacer tanto exceso de velocidad. Esto, recuerden, no es el delta V, es la velocidad de acceso hiperbólico. Con esto pueden calcular el delta V. Y después tenemos acá la duración de las transferencias. La duración de la transferencia con Hohmann la calculan como una transferencia de Hohmann, es decir, la mitad del periodo y todo eso. Y fíjense que para ir a Marte es este 0.7, que si hago la cuenta, 8 meses más o menos sería. Más o menos 8 meses. En general se tarda menos, porque no vamos a usar una Hohmann perfecta, en general usamos una no tangencial, pero básicamente esto es lo que tenemos con Hohmann. Y creo que hasta acá es lo que llamamos con PatchConix, pero ahí sigo con algunas cositas, creo que debemos seguir un ratito. Quiero seguir con tema de asíntotas de lanzamiento. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Sí. No entiendo la parte de la velocidad negativa. O sea, Tienes que frenar. pero... O sea, cuando vos salís de la superficie de la Tierra, tenés que acelerar, porque si no, no. Obvio. Pero hay que ver después, en qué dirección acelerar. Tenés que acelerar en la dirección opuesta a la trayectoria de la órbita de la Tierra. tenés Fíjate, que ir para el otro lado. si vos acá tenés la Tierra en su trayectoria alrededor del Sol, la Tierra se mueve, supongamos, hacia allá. Entonces vos tenés que ir para el otro lado. O tenés que salir para el otro lado. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, sí, vos vas a acelerar con respecto a la Tierra. Y esto por eso les digo que es importante el tema de que, obviamente, esto es una órbita alrededor de la Tierra, mientras esté dentro de la esfera de influencia de la Tierra. Pero acá ya nos tenemos que olvidar un poco del concepto de órbita alrededor de la Tierra y empezar a pensarlo en términos interplanetarios. Porque acá, si yo acelero hacia el lado opuesto, con respecto a la Tierra estoy acelerando, pero con respecto al Sol estoy frenando. ¿Sí? Entonces, y por eso yo también decía
en el tema de la aceleración o frenado y todo eso en el planeta de destino, depende qué sistema de referencia usemos. Con respecto al Sol, estamos acelerando. O frenando si vamos, por ejemplo, a Venus. Pero con respecto al planeta, depende. Depende para dónde estemos yendo. Si yo ahora a la Tierra llego con esta velocidad, acá, voy a tener que acelerar hacia allá para quedarme en la Tierra. Es decir, supongamos que ahora tengo esta velocidad final. Llego con esa velocidad de otro planeta, supongamos, tengo que acelerar hacia allá para mantenerme, pero tengo que ver con qué velocidad llego para quedarme en la Tierra y no escapar de vuelta con la velocidad de escape. Así que bueno, no es lineal, pero con las cuentas que vimos hoy pueden hacer la prueba. Pueden probar con qué velocidad terminan llegando y si tienen que acelerar o desacelerar, dependiendo de la velocidad de escape del planeta. No lo van a hacer con la velocidad de escape, sino que lo van a hacer con esta cuenta, que esta está metida acá en la velocidad de escape. Esta mu sobre r es la velocidad de escape del planeta raíz cuadrada. ¿Sí? Recuerden, para que no se desesperen, todo esto ya es la segunda entrega, ¿eh? Así que acá tenemos tiempo para pensar, para hacer simulaciones y para hacer preguntas y todo, ¿eh? Me parece que está bueno para que lo vean, para que sepan para qué están haciendo esta primera parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna más? Bueno, voy a seguir con asíntotas de lanzamiento. Para empezar con asíntotas de lanzamiento, voy a recordarles qué es la energía característica. Este parámetro lo vimos creo que en la segunda clase. Yo lo pasé muy por arriba porque bueno, a esas alturas todavía no habíamos visto nada de todo lo que es interplanetario, ni siquiera una órbita. Pero les recuerdo que S3 se relaciona, C3 es energía característica, se relaciona con la velocidad de escape o con la velocidad de exceso hiperbólico. Fíjense que yo acá puse energía característica o velocidad de exceso hiperbólico. No es lo mismo, la velocidad de exceso hiperbólico es parecida a la variancia y la desviación estándar. La velocidad de exceso hiperbólico B infinito se relaciona con la energía característica porque C3 es igual a la velocidad infinito al cuadrado. Ahora se lo voy a poner en la siguiente diapositiva. Acá. C3 es igual a B infinito al cuadrado. Acá no le puse tierra porque, como estoy hablando de lanzadores en toda esta diapositiva, suponemos que es con respecto a la Tierra. Pero sí, Tierra o Marte el día que tengamos lanzadores de Marte. O la Luna. Volviendo un segundo al anterior. En la industria espacial, el C3, el parámetro de energía característica, es lo que se usa para medir la performance de distintos lanzadores. Es decir, es lo que dice si un lanzador te puede dejar o no en tu órbita de escape. ¿Y por qué? Fíjense que yo les decía, la velocidad de escape, de exceso hiperbólico, acá, cambia según el planeta. Entonces imagínense un cohete chiquito, pero que alcance velocidades interplanetarias, como podría ser, no sé, un Falcon 9 quizás, no estoy segura si el Falcon 9 llega, habría que buscarlo, un Atlas, estos que son más chicos, por ahí a Marte sí, pero a Júpiter, complicado. Entonces, a Júpiter vamos a ver más Ariane, Delta Force Heavy. No sé si el Falcon Heavy llega. El Falcon Heavy no tiene una muy buena performance interplanetaria. Estábamos pensado para GEO, para satélites terrestres y por ahí incluso está para la Luna, pero no para interplanetarias. Pero bueno, fíjense que la energía varía según el planeta que vayamos. Y la forma de la industria de representarlo es este parámetro C3 o energía característica. Ahora, ¿qué pasa? Solamente con la energía característica, la velocidad de infinito, por acá en algún momento había salido, creo que Lorenzo me lo dijo, también no nos cuenta la historia completa. Porque esta B infinito, esta velocidad que tenemos en la esfera de influencia, puede tener diferentes direcciones. Puede tener diferentes orientaciones. Nosotros podemos ir para un lado o para el otro con la misma velocidad de infinito. Esa velocidad de infinito la tenemos que determinar nosotros según a dónde queramos ir. Ahora vamos a ver una forma de calcular esta B infinito con la inclinación del planeta, por ejemplo, o con otras maniobras un poco más complicadas, trayectorias un poco más complicadas que sean fuera de la eclíptica. Fíjense
que acá tenemos dos parámetros que se llaman la ascensión recta y declinación de la asíntota de lanzamiento. Este LA es Launch Asymptote, entonces esta es la ascensión recta y la declinación. Esto es lo que nos va a decir qué lanzamiento nos sirve para poder terminar con una B infinito en particular. Hoy no vamos a ver cálculo de B infinitos más allá de lo que les voy a contar del problema de Lambert, pero sí les cuento muy rápidamente y de forma conceptual qué es esta dirección de la B infinito para ver si lo podemos ver mejor. No sé para qué lado ponerme. Supongamos que acá tenemos el Sol y vamos a hacer una vista lateral, digamos. Acá voy a tener a la Tierra y acá voy a tener a Marte. Supongamos, ¿no? Yo tengo varias formas de ir a la Tierra a Marte. Seamos un poco creativos. Puedo ir en una trayectoria que coincida con la eclíptica. Yo acá estoy suponiendo que Marte está sobre la eclíptica, que no lo está, creo que Guillermo creo que eran 4 grados, 7 grados. 1.8. Ah, 1.8 nomás. Creo que. Ah, ¿dónde está? Ah, ya. Sí. No me acordaba de dónde estaba haciendo el sonido. De memoria 1.8. 1.8, bien. ¿Hay algún planeta? ¿Cómo? Falta el líquido. Perfecto. Bueno, entonces prácticamente podemos considerarlo sobre la eclíptica. Hay algunos planetas que tienen 4 o 7 grados, no es significativo. Pero, ¿Eso a qué se refiere? ¿A la inclinación de su ecuador? claro, básicamente esto. Y bueno, no importa. Esto. Ah, eso. Sí. Supongamos, vamos a tomar otro planeta, ¿sí? Vamos a tomar otro planeta para poder hacerlo más visual. No importa cuál porque no me acuerdo cuál tiene cada inclinación, pero acá tenemos la Tierra y supongamos que acá tenemos un planeta B, llamémoslo cuerpo 2. Nosotros acá tenemos varias opciones para este cuerpo 2. Nosotros podríamos hacer una eclíptica y acá hacer el cambio con un delta B, como hacíamos en las órbitas comunes y corrientes, hacer el cambio de inclinación. Recuerden que igual que pasaba en el cruce del ecuador, acá se van a usar en la eclíptica. Podemos hacer una órbita, a ver, dame un segundo, una órbita que sea casi que directa. O podríamos hacer algo así, ¿no? Podríamos salir del plano. Nosotros pensamos siempre que vamos a ver como un plano, pero podríamos salir fuera del plano y volver. Esto sería una velocidad de infinito en z igual a b infinito. Es decir, tenemos toda la velocidad hacia arriba y tipo un tiro parabólico caemos en el otro lado. Se puede hacer, no es usual, pero se puede. Esto se puede ver mucho más en misiones a asteroides y esas cosas que por ahí tienen trayectorias más raras que los planetas. Como los planetas están muy cerca de la eclíptica, en general vamos a querer mantenernos cerca de la eclíptica, no hacer estas cosas. Pero se podría. Sí. Sí. Si vas para arriba, igual no te ayuda a ver si la Tierra. ¿O no? Exactamente, tal cual. Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo elegimos la trayectoria, pero totalmente de acuerdo, sí. Acá si vas para arriba, tenés que darte la velocidad vos solito. Bueno, pero ¿por qué les pongo estos extremos? Porque quiero mostrarles algo. Ahora vamos a ver cómo se calculan estas B infinitos. No se preocupen por esto, estas B, X, Y y Z. Pero supongamos, acá el término más importante es esta declinación. Porque la declinación va a ser igual o menor. Un segundo que me acuerde, porque si era 26, puede ser 28. Bien, sí, igual o menor a la inclinación que ustedes pueden usar para lanzar a ese lugar. Les cuento. Supongamos que acá tuviéramos una velocidad de b infinito z igual a la de b infinito. O sea, queremos que toda la b infinito esté en z. ¿Cómo es la única forma de lanzar? Esto nos va a dar que nuestra DLA es 90 grados. Es decir, este arcoseno de 1 es 90 grados. ¿Qué significa esto? Que la única forma de lanzar esa trayectoria es hacia arriba. Es decir, no es polar,
porque tiene que ser con respecto a la eclíptica, pero es hacia arriba. Es la única forma que tenemos de hacerlo. Si nosotros lanzamos de una eclíptica, no hay forma de que le pongamos una velocidad en z, a menos que demos vuelta al satélite, cambiemos la inclinación y vayamos para arriba. En cambio, en cuestiones un poco más coherentes, si este es menor, es decir, en vez de hacerlo 10%, 20%, 5% del B infinito, les va a dar un ángulo, y este ángulo tiene que ser menor o igual a la inclinación que ustedes lancen. Es decir, supongamos, por ejemplo, para algunas misiones a Marte, este número es 26 grados. Es decir, nosotros queremos lanzar un poquito para arriba, apenas para arriba. Fíjense, 23 grados es la eclíptica. Bueno, no sería 26, sería 26 pasado a una ecuatorial. Esto tendría que ser 3 grados. Bueno, esta declinación es la que nos va a decir a partir de dónde podemos lanzar. Porque fíjense que acá tenemos toda una especie de conjunto, que a mí una que me gusta más, acá. Tenemos todo un conjunto de asíntotas de lanzamiento que cuando se lancen van a terminar en lo que llaman una envolvente de asíntotas. Está bien, no van a ser exactamente iguales, como hablábamos hoy, hay que sumar el radio de la Tierra y todo, pero es tan insignificante que podemos considerar que toda esta envolvente, como tiene la misma dirección, es lo mismo. Entonces nosotros podríamos lanzar de una polar, pero dependiendo de dónde hagamos la división, si la hacemos en una parte o en otra, que esa va a ser que una parte u otra va a ser esto, va a ser esta ascensión recta, dependiendo de dónde la vamos a hacer, es donde nos va a terminar dejando esa asíntota. Esto yo se lo estoy contando bastante por arriba, porque si me meto demasiado no llegamos con la hora, ni mucho menos, pero se los voy a mostrar en algunos ejemplos en Gmath, no sé si mañana, pero sí seguramente la semana que viene. Paréntesis, no hace falta que lo hagan en trabajo integrador. Pero si alguno quiere decir, che, yo no quiero lanzar en una eclíptica porque mi planeta tiene 7 grados de inclinación y la verdad me parece, quiero probar hacer el cálculo con Lambert, pero lo vamos a ver, pueden usar esto, aprovechando que hicieron el cálculo con Lambert, para hacer la asíntota de salida y no tener que depender de decir, bueno, salgo de la ecuatorial, salgo de la eclíptica. Entonces, resumiendo, todos pueden salir de la eclíptica. Eso es lo que estábamos hablando en las clases de consulta y todo, y hacer este cambio. Hacer el cambio de inclinación que ustedes necesiten, o si es poquito, como pasa con Marte, lanzan de la eclíptica y después hacen maniobras de corrección. ¿Y Venus? No me acuerdo. Pero por ahí, no hace falta que lo calculen, esto es extra, el que lo quiera hacer lo hace, yo se los cuento para que lo sepan. No hace falta que lo hagan para que esté correcto el trabajo. Porque, ¿qué pasa? Esto lo que les va a permitir es gastar menos delta V. En el peor de los casos, el cálculo que ustedes hagan es conservativo. Entonces, es lo importante, ¿no? No quedarse con poco combustible. Así que bueno, con toda esta familia de lanzamientos es que nosotros podemos definir nuestro lugar de lanzamiento real de la forma más precisa posible. Ahora, en un par de diapositivas vamos a ver cómo calcular estos B infinitos. Y váyanme que me estoy quedando sin tiempo. Bueno, estos parámetros con el C3 es lo que define un lanzamiento. Un lanzamiento está definido por esos 3 parámetros, un lanzamiento interplanetario. Y fíjense acá, por ejemplo, esta es una tabla que salía de una página de la NASA. Debe estar bastante desactualizada, la saqué del bajado, pero probablemente está bastante desactualizada. Y es un ejemplo de C3. De hecho, por ejemplo, fíjense, está con 9 bloque 2, ya están por el bloque 5. Pero bueno, fíjense que dependiendo el C3 que necesiten lograr, acá abajo está el C3, es la masa que pueden llevar. Entonces, fíjense, por ejemplo, el Falcon 9 bloque 2, si nosotros queremos lanzar, por ejemplo, con un C3 de 12, que es más o menos el necesario para Marte, con un C3 de 12,
Para una Marte real, no Marte la que acabamos de calcular, la de rotación sería 9, 12 es más real. Supongamos 10, así hacemos un término medio de más fácil de buscar. Podríamos llevar hasta más o menos 1800 kilos. Que no es poco, pero tampoco es un montón. Así que bueno, sí. 11 no era la velocidad de escape. Sí, pero esto es C3. Esto es velocidad infinita al cuadrado. Velocidad infinita, por ejemplo, para Marte, con la que vemos la es 2,94. Pero la real es un poquito más, porque se usan trayectorias que no son completamente jóvenes, son medio no tangenciales. Pero bueno, acá esto es un ejemplo. Si ustedes van a la página de la NASA, pueden buscar más. Y a ver, ¿qué me queda? Bueno, estas consideraciones... Bien. Bueno, hagamos algo. No me voy a apurar para dar el siguiente tema, porque lo que queda es problema de Lambert. Quedan algo así como 3 diapositivas, pero no me va a dar el tiempo. Con lo que queda de tiempo, simplemente les cuento las consideraciones. Para alcanzar una trayectoria interplanetaria larga, como veníamos hablando, no es necesario que la inclinación coincida con la eclíptica, sino que tiene que coincidir o ser mayor a la declinación de la asíntota de lanzamiento. Pero es una buena aproximación interesante de la eclíptica. Es decir, si no queremos hacer la cuenta de la declinación, salir de la eclíptica es una buena opción. Siempre conviene hacer la inyección interplanetaria, es decir, fíjense de inyección interplanetaria y la inserción orbital en destino. Esto es carga del medio. La inyección interplanetaria en la órbita más baja posible por efecto over. Mañana vamos a ver en la planilla que esto se cumple. Para la Luna, porque también se considera interplanetaria la Luna, hay que tener más cuidado porque como nunca dejamos la esfera de influencia de la Tierra, no cambiamos de sistema de referencia para la inclinación. Así que sí hay que mantener en general una inclinación al menos similar a la de la Luna para llegar de un punto al otro. Es decir, supongamos que queremos ir de una órbita baja terrestre a una órbita lunar, tenemos que hacer una órbita baja terrestre de 28 grados, que es la inclinación de la Luna con respecto a la Tierra. Bueno, con esto voy a cerrar y mañana les termino de contar sobre la fase interplanetaria en 3D, que es lo que hablábamos acá. Así que bueno, si hay consultas, quedan 5 minutos. No sé si alguien me quiere hacer una pregunta. ¿Sí? ¿O estamos? Bueno. Acá dice que la inclinación del plano de la Tierra es 0 con respecto a la eclíptica. Sí. El plano de la Tierra es el que define la eclíptica. Sí. Entonces está definida como la rotación de la Tierra por el Sol. Es el plano. Por eso siempre dibuja la Tierra y el Sol sobre la eclíptica. Sí. Y Venus tiene 3,4. Yo diría que empieza a considerar a partir de 5 grados, ya empiezan a considerar. Hay algunos que tienen 7, no me acuerdo cuál es.